Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo con ustedes en un nuevo mensaje, compartiéndoles la palabra de Dios. Hoy quiero tocar un tema muy sencillo de explicarlo y muy importante en nuestra vida diaria. Así que lo voy a explicar en chatino, tanto en español. Vamos a tratar de explicarlo para que usted pueda entender este mensaje. Y a través de esto, lo que nosotros estamos explicando a través de la Biblia. Por eso usted lea su Biblia ahí en casa, para que usted pueda entender el mensaje y que sea Dios tocando su corazón y convenciéndole lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Vamos a tocar hoy el tema, nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, el limpiar nuestro hogar. Estos temas nos han comentado muchas personas y lo hemos visto a veces cuando oramos en casas o cuando hemos ido a orar en otro lugar, hemos visto estas cosas y por eso hoy trataremos de explicarlo sencillamente y con la ayuda del Espíritu Santo. Primeramente vamos a leer Oseas 4 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no entiende que reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. A tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Usted lo puede leer conmigo ahí en su casa, Oseas 4, 1 al 6. Aquí claramente nos habla la palabra. Estamos leyendo la Biblia de estudio. Es una Biblia muy bonita para poder entender la palabra. Debemos de buscar Biblias que nos hagan entender y así poder entregar el mensaje. Dice: Jehová contiende. Eh, la palabra contiende significa que se molesta. Dios se molesta con los moradores de la tierra, dice aquí. Dice: este capítulo comienza una sesión que aborda con todos sus detalles el pecado de Israel, cuyo raíz fue, el pecado de Israel fue la raíz, dice, la raíz de falta de conocimiento de Dios y de las Escrituras. Esto es lo que nosotros debemos de tener como hijos de Dios: tener conocimiento de Dios y de la palabra, de la escritura. Y sigue diciendo: el delito y la violencia habían llegado a punto crítico, el temor y la desdicha prevalecían en la tierra. Siempre hay un aumento de delitos de violencia cuando una nación no reconoce a Dios ni a su palabra como su autoridad suprema. Mira, aquí nos da una lista de lo que sucede en la tierra y usted lo puede comprobar viéndolo en la vida diaria. Dice aquí: Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad en la tierra, no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar y hurtar y adulterar prevalece. Dice la palabra de Dios que la gente jura mintiendo. Están mintiendo, están matando, están robando, significa hurtar, están adulterando, prevalecen, homicidios se matan entre ellos, homicidio tras homicidio suceden.
Dice la palabra, por lo cual la tierra se está volviendo en luto, dice aquí. Y sigue diciendo, con las bestias del campo, las aves del cielo, aún los peces del mar se morirán, dice. ¿Por qué? Por nuestra culpa de nosotros como humanos. Nosotros no cuidamos nuestros ríos, no cuidamos a los peces que están en el río, no cuidamos el ambiente. Nosotros en nuestra mente, como mente de personas sin Dios, hay maldad en nuestra mente. Hay maldad en nosotros, robar, matar, adulterar, prevalecer, homicidio tras homicidio suceden, dice ahí. Léalo usted en casa. Por eso la tierra se va a enlutar, dice la palabra, y las aves de los cielos y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contiende, ni hombre que reprenda a hombre. Eso es cierto. Cuando vemos una persona, ahorita ando aconsejando a otra persona, no hagas eso. Y el otro hombre, en vez de que recibir el consejo, se molesta. Dice la palabra que se molesta cuando lo reprenden, se ponen a discutir o suceden otras cosas, porque en la tierra suceden puras cosas, violencia. Eso es lo que se origina aquí en la tierra. Lo aclara la palabra de Dios. Y sigue diciendo, mira, porque tu pueblo es a los que resisten al sacerdote, dice la palabra. Sacerdotes son los hijos de Dios, así lo dice la palabra de Dios en el libro de Pedro. Que nosotros como hijos de Dios somos los sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa, dice la palabra de Dios. Aquí claramente lo dice, mira, para que usted pueda entender quiénes son los verdaderos sacerdotes que nos dice la palabra. Ahí está escrito en Primera de Pedro 2:9. Nosotros somos linaje escogido, dice, real sacerdote. Somos real sacerdotes de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Entonces seguimos en Oseas 4:4, donde estamos, 4:5, perdón. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré, dice la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también. Yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Esto es muy delicado cuando lo leemos, porque dice, mi pueblo se destruye porque no tiene conocimiento. Ellos piensan que lo que están haciendo está bien, pero está mal. La Biblia lo está diciendo. Por eso yo te destruiré, dice Dios, porque te falta conocimiento, porque no tienes conocimiento. Por eso mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando desechamos el conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios, cuando se predica la verdad, lo desechamos. Ese lo está diciendo por mí, o ese no sabe él lo que está diciendo. Estamos leyendo la palabra de Dios. Cuando tú desechas la palabra, el conocimiento de Dios, dice aquí la palabra, el mismo Dios hablando, yo te echaré del sacerdocio, yo te echaré lejos. Eso es triste cuando Dios se oculta de nosotros, se aparta de nosotros. Viene el diablo entonces y nos ataca. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos desecha, no hay más, señores. Hay un Señor Jesucristo y hay un diablo. Así de simple. No hay otro más de Dios. Clavemente lo dice la palabra. Porque te olvidaste de tu ley, dice, porque te olvidaste la ley de tu Dios. Cuando tú te olvidas la ley de tu Dios, estás en peligro de hacer cosas malas. Estás en peligro, como lo muestra ahí, de jurar, de matar, destruir, de adulterar, de hacer homicidio. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros cuando nos alejamos de Dios? Por eso dice Dios, cuando tú desechaste el conocimiento de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice la palabra. Por eso antes de que hagamos algo, debemos de pensar en nuestros hijos, de no hacer las cosas que yo pienso que está bien. No, porque la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hacemos, dice el libro de Proverbios 15:3, están los ojos de Jehová sobre los buenos y los malos en la tierra.
Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra lo lamentan nuestros hijos. Nuestros hijos son los que sufren. Los hijos, las hijas son los que sufren. Por eso dice la palabra: por cuanto tú desechaste el conocimiento de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra. El tema de hoy es limpiando nuestro hogar. Todavía no entro en el mensaje. La palabra solamente lo estoy explicando aquí. Aquí vamos a ir a la palabra de Dios ahora. En el libro de Deuteronomio 7:26. Esto es lo que quiero narrar con ustedes. Es una breve introducción, Oseas 4:1-6, de que debemos de tener conocimiento de Dios para hacer lo recto ante los ojos de Dios. Ahora voy con el mensaje en el libro de Deuteronomio 7:26. Dice la palabra de Dios aquí: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Vamos a leerlo en otra traducción más entendida todavía. Vamos a leerlo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, NTV. Aquí tenemos Biblias para poder entender el mensaje y poder entenderle más fácil a la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 7:26 en esta Biblia, más entendible todavía. Dice: no traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido, igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Ahora voy. El mensaje es limpiando nuestro hogar. Esto es muy importante. Es muy largo el mensaje. Si yo lo traía todo, es muy largo, pero trataré de explicarlo sencillamente. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí en el libro de Deuteronomio 7:26 es de que nosotros no debemos de traer a nuestra casa objetos que traen maldición. Estos objetos puede ser imágenes, santos que le llaman, que de santo no tienen nada. Pueden ser rosarios. Estamos hablando a los cristianos, a los hijos de Dios, al que quiera entender la palabra de Dios. Todas las cosas que nosotros metemos a nuestro hogar, se está haciendo maldición en nuestro hogar, dice la palabra de Dios. Puede ser que la imagen esté muy bonita, o que es San José, Santo de Jesús, pero Jesús no está en esa imagen. Dice San Juan 4:24 que Dios es espíritu. A Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo ve jamás, dice la palabra. Dios está aquí en la palabra. Él nos habla a través de la palabra. Y dice la palabra de Dios que no debemos de traer cosas de maldición en nuestro hogar. Podemos notar unos puntos muy claves cuando nosotros metemos objetos, rosario, tenemos una cruz en la pared. Esos son objetos que a Dios no le agradan. O imágenes o santos. Hay personas que tienen imágenes santos, porque nosotros lo tuvimos también, porque no teníamos conocimiento de la palabra. Por eso teníamos cosas así. Por eso a través de esta palabra deseo que si ustedes escuchan el mensaje puedan limpiar su hogar. Ustedes son responsables de lo que tienen en su hogar, de lo que traen en su hogar, dice la palabra. Y no traerás cosa abominable a tu casa, lo dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 7:26. Y ahí entran muchas cosas. Hay veces no traemos cosas físicas en nuestro hogar como objetos, pero sí traemos cosas físicas cuando vemos en el teléfono cosas. Y la palabra de Dios dice que lámpara del hombre es el ojo. Lo que tú ves es lo que está llenando tu mente. Lo que tú escuchas es lo que está llenando tu mente, tu fe. Por eso no traerás esas cosas de maldición en tu hogar. Puede ser que ahorita estás escuchando un ejemplo, escuchando en la televisión una película de guerra, puede ser que estás viendo una telenovela. Y tú lo estás viendo y tú estás aprendiendo de lo que estás viendo. Así es como suceden las cosas aquí en la tierra. Aprendemos de lo que vemos. Entonces ves cosas, o puede ser que ves novelas
y quieres hacer lo que ese hombre o esa mujer está haciendo y tú lo practicas en tu vida diaria, eso se está convirtiendo en una maldición a tu vida, y no solamente a ti, sino a tus hijos, dice la palabra de Dios. Por eso aquí la Biblia nos dice que no debemos de traer maldición en nuestro hogar. Una maldición se convierte cuando ponemos un santo en la pared, cuando creemos en una estampa. Un ejemplo, una estampa, aquí está la Virgen de Guadalupe, un decir así, y ya nosotros le rezamos a esa imagen y hasta lo besamos, hasta hacemos una cruz en nuestra cara, ya nos estamos convirtiendo en maldición, dice la Biblia. Voy a ir a otros versículos claves con ustedes al rato. Y eso es lo que nos está explicando la palabra de Dios. Voy a leer la Biblia de estudio. Mira lo que dice aquí, el resumen de este estudio. Lo abominable se refiere al oro y a la plata de los ídolos de los cananeos. En el libro de Génesis viene que la idolatría salió del pueblo de cananeos, donde sacó Dios a Abraham. De ahí salió de la idolatría hasta nuestra fecha, todavía hay idolatría. Por eso dice aquí, eso vino de los ídolos del cananeo. Había que destruir cualquier cosa relacionada con la idolatría. En la actualidad, en este tiempo, es permanente esa advertencia que los israelitas quitaran de sus casas cualquier cosa detestable. No debe permitirse en el hogar nada que promueva el pecado y la inmoralidad y sea contrario a la naturaleza santa de Dios. Por lo tanto, los creyentes, los cristianos, deben ser sumamente cuidadosos de no permitir que la influencia de la manera inmoral de vivir de los impíos penetre en sus hogares por medio de las personas o mediante, escuche bien, no podemos ver programas de los medios de comunicación que nos contaminen. Es lo mismo que yo le estaba explicando aquí. Gloria a Dios. Dice, y sigue diciendo, en vez de permitir que el hogar entre el mal, el pecado y la impiedad, se debe aborrecer de todo y abominarlo, porque tolerar la maldad y gustar de ella en el hogar es caer bajo la maldición de Dios. Esto es muy delicado. No podemos meter cosas en nuestro hogar. Por eso vienen enfermedades, por eso vienen pesadillas, por eso se enferman los niños, por eso hay accidentes en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque hay cosas abominables en nuestro hogar. Y dice Primera de Corintios, muy importante ese versículo, mira. Primera de Corintios 10:20 dice la palabra de Dios que a los que adoran a los ídolos, adoran a los demonios. Usted léala en su hogar. Son versículos que Dios me está revelando aquí, yo se los estoy dando. Primera de Corintios 10:20, eso es lo que dice. Mira, se lo vamos a leer para que usted no diga que estamos inventando lo que estamos diciendo en este video. Primera de Corintios 10:20. Mira lo que dice esta palabra, muy clave. Espero que escuchen despacio este video para que usted lo pueda entender. Mira lo que dice 10:20 de Corintios. Primera de Corintios 10:20. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes, hagan partícipes con los demonios, nos dice Dios en su palabra. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Este es una figura, un osito, un juguete. Esto es un juguete. Por ejemplo, ahorita yo le voy a pedir a esto, ¿sabes qué? Ayúdame en esto, o dame esto, dame esto. Automáticamente mi voz le estoy hablando a los demonios que están detrás de las imágenes de la idolatría, dice la palabra. Entonces yo cuando hablo con objetos, estoy hablando con espíritus inmundos, con demonios, no estoy hablando con Dios, porque la oración es diferente. Cuando nosotros oramos decimos, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, y ahí empiezas a orar. Pero cuando hablas con cosas o con objetos, automáticamente estamos hablando con demonios. Por eso dice ahí 1 Corintios 20, yo no quiero que ustedes hagan eso, dice Pablo ahí en la palabra. Tratando de explicar este mensaje. Ok, ahora voy con un último versículo.
Hay mucho que hablar sobre este tema, pero voy a tratar de hacerlo corto para explicarlo en chatino también, porque muchas personas nos escuchan en nuestro dialecto también. Salmos, esto es muy clave. Salmos 106, 36 al 38. Esta palabra cuando yo lo leí me sorprendió porque es totalmente la verdad. Dice aquí, Salmos 106, 36 al 38. Y sirvieron a sus ídolos. Muy importante. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina, dice la palabra. Sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. La tierra se contamina cuando nosotros estamos haciendo cosas que están mal delante de Dios. Por eso, mira qué clave, hasta usted lo está entendiendo. Les sirvieron a sus ídolos, dice la palabra, que estos hombres les sirvieron a sus ídolos, por eso vino su ruina, la causa de su ruina, dice. Y eso es muy cierto. Muchos de nosotros antes adorábamos imágenes, ídolos y adorábamos en vez de que nos ayuden a salir adelante, más abajo nos veníamos. En vez de que ellos nos ayudaban, quizá ayudaban un tiempo y después veníamos más abajo. Quizá no hay comida en nuestra mesa, pero sí hay para una veladora o para una vela para ponerle a la Virgen. Eso es una ruina, dice la palabra de Dios. Quizá Dios es santo, Dios no habita en templos de hechos humanas, dice el libro de Hechos 17, todo el capítulo leyéndolo ahí lo explica, Hechos 17, ahí lo explica. Dios no está en un templo humano, Dios está donde dos o tres están en su nombre, ahí está Dios, dice la palabra. Entonces dice que le sirvieron a sus ídolos, la cual fue la causa de su ruina. Es cierto. Si usted puede notar donde hay muchas imágenes, donde andan muchas velas, mucho lo que están prendiendo las velas, ves ese hogar, hay peleas, hay enfermedades, no hay paz, hay ruina, la persona está enferma, está dolorida, la persona no tiene dinero, no tiene las bendiciones de Dios, porque eso es una maldición en nuestro hogar, lo dice la palabra de Dios. Por eso nosotros los cristianos debemos de hacer una diferencia, de vivir la palabra de Dios en nuestro hogar, si decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, debemos de revelarlo en nuestro hogar, que haya paz en nuestro hogar, que debemos de estar en paz con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Debe de ser paz, debemos de ser de Dios. Si somos de Dios o somos del diablo, así nomás dice la palabra. Claramente nadie puede servir a dos señores. Y sigue diciendo aquí, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y a sus hijas. Sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios. Esto me viene a la mente cuando nosotros creíamos en la idolatría, en todo eso, cuando no conocíamos la palabra, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando oran por nosotros, ni es orar, cuando rezaban por nosotros, nos ponían una vela en la cabeza o nos ponían un santo en la cabeza, automáticamente están sacrificando a sus hijos y a sus hijas a los demonios, lo dice la palabra. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Dice que ellos sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Por eso hay veces que nacen los hijos enfermos, hay veces nacen los hijos, por ejemplo, sin ganas, sin fuerza. Hay veces los hijos nacen mal. ¿Por qué? Lo estamos sacrificando. En vez de que nosotros, por eso el pueblo de Dios, los cristianos, nosotros presentamos a los niños. No se bautizan los niños porque no viene la palabra de Dios. Por eso nuestro poder nosotros es la oración, la lectura de la palabra, es lo que nosotros debemos de tener. En un hogar cristiano solamente debe de haber palabra de Dios, alabanza, la alabanza que hable de Dios. No debe de haber imágenes, no debe de haber cosas que no le agradan a Dios, o no debe de haber sábilas como muchos ponen, no debe de haber ajo en la puerta, eso no está bien. No debe de haber
una imagen que nosotros debemos de pedirle para ir, o debemos de hablar, ángel de la guardia, mi dulce compañía, es lo que muchos nosotros habíamos hablado antes. Eso ya no. Ahora nuestra oración es al Padre en el nombre de Jesús. Señor, guárdame, guarda mi salida, mi entrada. Señor, me cubro con tu sangre preciosa. Esa es nuestra oración de nosotros como hijos de Dios, conforme la palabra de Dios. Voy a tratar de explicarlo en chatino en este tiempo. Son cuatro versículos muy clave que le di ahí. Uno es Osea 4:1 al 6. Otro es Deuteronomio 7:26. Otro, Primera de Corintios 10:20. Y el otro es Salmo 106:36 al 38. Léalo usted en su casa y medítelo. Escuche la palabra de Dios y medítelo. ¿Será cierto lo que yo estoy diciendo aquí? ¿O será cierto lo que usted piensa en su costumbre? La Biblia dice, por último, viene otro versículo a mi mente, el libro de Colosenses 2:8. Esto es muy, muy claro de entender. Dice Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie nos engañe. No dejen que nadie los engañe por medio de filosofías, por medio de ciencia, inteligencia del mundo, filosofía huecas, por medio de rudimentos de este mundo, por medio de las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Solo aquí está la verdad. Si conoces la verdad, puede transformar tu vida. Solo Jesucristo puede libertarte. Solo Jesucristo puede cambiar la forma en que tú vives, si tú se lo permites. Ok, voy a tratar de explicarlo en chatino. Dios soy ya unas idiota ni video no ni ovarenina. Tal vez las yan a chon cuensera porque lochos que video ganon dia ta chak yao con to en obscene la nira para que che una yao con tos ko palabra ni kwa o. Yo versículo no dan un kona lo chon chkura. Versículo ni kwa o kulo nekanga Oseas 4:1 al 6. Y chon ya en Dios se palabra kwa. Porque las uichatiote en lo cheliure. Kunyinta en lo cheliure, snimnanta en lo cheliure, huenda en lo cheliure, que ares us ora, que ares us conungam are mnante, canan dia tenta en lo cheliure, en Oseas 4:1 al 6, cueva en chelach, cueva en chelach, ni ventana. Y yo día Dios dejan palabra de, con yo nunca 6 hana, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cheñana, yo Dios se cheñan cuello. Nayona porque la hecha tiote yo mos yo lo chaliu fue palabra nunca palabra Dios serena kanga no tocha tiote ñanan mos en lo chaliu moch en os conte moch en os aña o yu en moch en os ñe moch en lo ñe moch uinan lo chaliu de nanga nan hecha tocha tiote ñe fue palabra Dios la ne hocha chok a Biblia stiña seña se la se no un día te chma scott de Biblia nociones pero we que contona ahí es donde es nanes o vida o sea en jamás cuenunga Deuteronomio 7:26 palabra cuando Deuteronomio 7:26 bueno yo era de que chalosal on aquí nanga maldición nanga palabra anatema ya na era un día te chuera maldición chancha o con esto tema on cuelo un día con todos ya na yo che con tonos cuego chuera na local o nanga na psi ko maldición ko ton ang kachan dia chon ta kacha chin yus lon ta kacha si sain kunan ta kacha le chon chi chon ta na porque Dios am shi na ang stencha fue palabra Dios no te cuana ewan gawan cristiano ni ewan si yo palabra Dios en protegite que as ewan cuento na garana ewan ten Dios na gan cuen was ten de next year la chan de chan cuen de nega sokchi yo en ewan te sion cuen no te por ejemplo nina na ona nira porque ona an la si yo Dios te culo ewan si son cuen o na cartera wani ewan si con cuen Luis ko o ni wani hasta de cuen o ni wani na la es como maldición, cambio la palabra. Caché un versículo en Jehová. Yo era nante que cha wanganos awan nafshitun awan yo. El owason cuen ota chovas ko kira fue de gan cuen cuen wani awas ko kira na. Ay ang walupe ga yo lo rech cuen wani. Anet lo cuen was chacha. Ko te van squat lu wans ko kira os chacha. Mas toma en los huelos o macana wat yoba te knya es ma hasta neo sitlo hasta chava que a la yo te wander o que hastancha kanga pensaña na lo chel yuri yo palabra cancha knama yo palabra porque la soy chatiote no soy uno chel yuri no ga palabra es con onco yo en el hotel o nanga maldición ton ai
Entonces, ora ni sin gos ni en Dios, entonces, ora mucho, ora, oración, ora. En el nombre de Jesús, ora ni, ora chot ni Cristo, chot ni Jesús, ora, suenen aña, porque de nen ganan, hace un Dios, Espíritu Santo, un Dios, o también culaba físicamente, sin gallón, cuensen anco una, entonces, ora, entonces, quieran yo palabra, ina shuan, ina tashu, es que tonta, quieran yo palabra Dios, se ganan lola, tienen aña, ¿no? Como un té en Dios, como cristiano. Cuete, con yo la te la onanga maldiciones, chona ni yan lo teléfono. Se do con ton yo ni yon ten lo teléfono ni era. Ok, chaklia chicken ni chukuñan ya shunya skoir o koshkoiga koshkoigo un chancha. Como ñanta, como ñangana, ñan Dios en gana, o tani nemana, cuando ni on an cuando ni yo novela, pues no cuando ni yo novela, lo que clava ni yo novela, pero si cuando Biblia cuando tienes lo más chancha, mo todo cuento mo nena con chicos en chava, vamos canan yo ni yo ni awan. Ona di on kana escuita has an kunya no tenai ko at kundi te ko pero ni vivir realidadmente en hecho consecuencia tiana chon Isko te chon yo palabra, sino chon nien tiana ha maldición wan chkora kan yo palabra Dios ere. Chon do sui wan ton a on do sui san e wan palabra Dios ni trata ni explicar wana. O cueten yo era na chamana lan en chano tenana yo Pablo palabra Dios en chan ya te chkuen ana o salmo o himno espirituales kanga palabra no en chach o tonan senda en lan en chach o nanga palabra chinya at o na lan en chach kuen chinya a lan ya te chukua singas nyan Dios en ya te chukua ton año chukua palabra Dios también shencha o shko versículo no ni explica na kangaran lo primera de Corintios 10:20 ko chukuera na de que cha primero de Corintios 10:20 na yue tenos cuetlun cuenco nunga idolona y contenton y canton chukuera sino que demonio no se ochon cuencan chukuera chukua palabra Dios no tendegas chan son cuenco cuen yo tegas con ello oshwega de nengas ko oroni pero chocana se demonio chukua palabra de Corintio 1 de Corintio 10:20 entiana. Chona sia demonio yo. Nani yo on cuenjana o cuenten chiñao to yo es. Cacha ni chon de cacha ni chin yus lon de cacha lo wega de las tu garandare porque si on cuenten chiñao con sen en ova. Chon do es sui su consejo palabra un día de ni está bien un día tenas el amor simplemente que un video simplemente la ni yo video ka alon nit la alon dan con su palabra Dios en juego. O pueden yo nunca Salmo 106, 36 al 38, lo 8 esa palabra, molón yo era. Cuecona, ni de servir y nunca ídolo, ni de servir nunca cueran, cacha yan nunca ruinas en cacha yan chata ecos en cacha lanch cacho lore chun a chon cuencos, cuet luren cuet nunca palabra Dios seré. Cachan tía ruina ton ara en palabra Dios seré. Cueran sen chavo. Ebro no yo bote nash na yo ton pues nan cuen cuan aña na hasta cuenos yo atamos nan dio na pero las wina con tliana las wina ha las wina ha na cusero na pero hatni pacha hasco de knya cual hoña hatni has nan ni pacha hasco veladora cual hoña se todo cuento cue coña ganas chan chavo una sueña na las wiscos nan coñero ha por pero hana cual ho hana cual nan cuenco ha coña de Dios echa ma clocha tio teña o doy que nawan Dios yo era na ni de sacrificar niere en nunca demonios fuera chueva ella ni de sacrificar nievan demonio ni uas chao ya nieva chueva stein senges o ya stein porque nunca cuenco gastin tan yo era ni de chahora stein mana sancudo con ni na con nos allá con no chao ni van yo es nie demonios cambio palabra de chanchao kanan echa katiota nya kanan gacha tiota ingenia nan ninja ang yo nan palabra Dios ni negocio palabra Dios en gente en sa tanto cheslia tanto chitñan no tendrán irena para que che clocha tiote o doya nes uevan senda emo cho cha ha cho kwa ona pero suerte ni video para que che ko ya bo cuentora casi me ona do suivan senda en Dios ko senda emo ni yo baña mun ana na ni chinya con do cha tiote para que che ko tienen agua debemos Dios que te chna lu oni que te chna lu huela te chna ina te lu Ango de lupe sio con debemos vamos kiwani porque kanga no sio lo que awani debemos na te lu ango de lupe sio lo que awani huela ha sio porque lo te changa yorani ese yo te pero en jackson y a Dios acá o tan gano Dios o tan gano Dios
Ewan se hainun yo banda awan luk cheni yo pues inge yo hasta te los yo ni chiñaco que hacen gueja. Cuechan Dios de gaja, tas ichan Dios de gaja chateo. El Espíritu Santo ne revelamos se cuetas iñanaga. Nanan satanan yo Dios en ocasión. Ewan is chanchana Dios con cuen cuadro es niewani. Con cuadro es niewani son cuadro cane que yo nunca que la Virgencita de Juquila te guarde. Ganagara hace todo con todo. Todo con todo mañana digo, cuando hay clacha tioteña. El pueblo se destruye porque no tiene conocimiento. Palabra Oseas 4:6 no juego. Entonces, evan is chancha. Nacho na ni no. Lo hace yo Dios hasta nai mira. Si kok tairanes o echas el con simplemente na oración en el nombre de Jesús yo espíritu yo demonio no si ochon con orani porque denan gaton an Dios el juego. Achon Dios juego. Pero ni seguí con Dios ya donde quieras en Dios o sopotero en video espero que yo con tos y te sana. Algo que yo con tona para que Dios es lo Dios es un juego Dios es allá donde quieras en juego.